Humberto Vaz nació en Paraguay en 1965 y reside en Neuquén desde 1984. Integró los colectivos artístico-político La Poronguita, El Cascotazo y la editorial El Fracaso. Autor de obras de culto como los relatos La Culeada, llevada numerosas veces al teatro y publicada en varios medios de todo el país, y de la novela El Superpalo. Algunas de sus obras fueron publicadas por editoriales de alcance nacional e internacional. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. Algún momento hice ese ejercicio de, más que introspección, de retrospección, a partir de una pregunta en un programa de radio de mis influencias. En ese proceso recuerdo haber registrado las influencias más inmediatas, lo último que me impactó en lectura, y pensé que esa era mi influencia o la razón de mi escritura o mi forma de escritura. Después me sentí como injusto en no reconocer lo anterior a esos que me habían influenciado o a esas que me habían influenciado. Y en ese proceso fui desmontando, desmadejando influencia tras influencia, motivos tras motivos o motivaciones tras motivaciones, hasta que me encontré con una escena que nunca había reparado. Y yo lo tengo narrado, esa escena. Muy niño, antes de ir a la escuela, yo siempre iba al trabajo de mi mamá. Ella era estadígrafa en el hospital de mi pueblo. Y esa habitación, ese lugar donde ella ejercía su trabajo, era una especie de biblioteca extraña. Todas las paredes tapiadas con sobres, con historias clínicas que estaban en sobres. Y esas historias clínicas estaban separadas por unos rótulos con el alfabeto, que serían las iniciales de los apellidos de las personas que tenían esas historias clínicas. Ella la que tenía que hacer es sacar la historia clínica para entregar al médico de las personas que venían a hacer las consultas. Había una gran mesa, una enorme mesa donde trabajaban 6 o 7 personas. Me recuerdo esa mesa de madera, recuerdo los materiales de esa mesa, recuerdo los lápices Pelican que tenían una parte azul, otra roja. Recuerdo la goma arábica con que se pegaba, recuerdo ese olor, recuerdo incluso también los borradores de goma y para lapicera, para virome, Pelican, y los papeles que me entregaban para hacer garabatos. Recuerdo la puerta de entrada donde se hacía la atención al público, que tenía como un portón con repisa, que quedaba a media altura, y ahí se acercaban las personas a solicitar turnos y iban con su carnet. En ese carnet estaba el número de su historia clínica. Y ahí aparece un anciano que una vez me ve escribiendo. Yo recuerdo el nombre de ese anciano, don Antonio. Iba a solicitar consultas para su mujer, que no podía ir. Una señora que estaba quedando ciega. Y ese señor, para verme dibujar mis garabatos, le preguntó a mi madre quién era. Bueno, mi madre dijo que me reconoció por lo menos ahí como su hijo, y le mostró mi trabajo. Y ese señor me dio 5 guaraní. Yo digo que fueron 5 guaraní, capaz que era un guaraní. Ya no tengo más presente el valor del dinero, pero el guaraní es bastante estable, lo único que está estable en Paraguay. Recuerdo ese billete de 5 guaraníes, pongamos, y que salí corriendo a la despensa de don Rivarola, de doña Cesarina y don Roberto Rivarola, 2 cuadras, 1 cuadra y media del lugar de trabajo de mi madre, a comprar un cuaderno comunero de 20 hojas. Ese cuaderno, en una semana completé, garabateé, dibujé y escribí la palabra mamá, 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 que sería como 20 patitas de M, una A, 20 patitas de M y una A. Creo que eso fue la más fuerte influencia para empezar a escribir. Es decir, sentir que dibujar, escribir tenía un valor y que había un señor, un anciano, que cada semana venía a consultar y siempre me daba 5 guaraníes. Para mí es como que siempre me está dando ese señor, que estoy seguro que era un señor analfabeto, que era del campo, pero que supo ver amorosamente
lo que yo estaba haciendo amorosamente. Yo nací en Yaguaracamitá, es el nombre original de un pueblo que se llama ahora San Ignacio Guazú o San Ignacio Grande, también conocido como San Ignacio de las Misiones. San Ignacio de las Misiones, Paraguay, es la primera reducción jesuítica que se fundó en 1609. Es un lugar histórico, bueno, y es un centro económico muy importante en mi pueblo. Estuve solamente hasta los 13 años en Yaguaracamitá y luego me fui a estudiar a Encarnación, terminé la secundaria en Encarnación, que es una ciudad fronteriza con Posadas Misiones, y terminada la secundaria emigré a la Patagonia, a Neuquén, especialmente para estudiar ingeniería. Y bueno, en ese transcurso de estudiar ingeniería eléctrica, industrial eléctrica, me encontré con esta cosa llamada la escritura, la literatura, que en un momento empezó a tensionar con este tema del estudio y finalmente decliné por la literatura, por la escritura y abandoné ingeniería. Después, con el tiempo, terminé la carrera de profesorado en física. En mi pueblo, por lo menos durante mi infancia, el lugar de la escritura en la escuela, el lugar de la poesía en la escuela era como un lugar vacío. Era una enseñanza más enciclopédica, donde de repente nos encontrábamos aprendiendo de memoria las biografías de los autores por países, pero nunca la experiencia de la lectura, nunca la experiencia estética. Pero mi experiencia estética paradójicamente se dio en la iglesia, o más que nada en un centro juvenil. Yo era muy habitué de las iglesias. La iglesia era como un centro de socialización muy importante para las infancias. Hacían campeonatos de fútbol después de misa, los domingos, y entonces a partir de ahí había un padre, un sacerdote español, Padre Jesús, el País Jesús, como le decíamos, que de alguna manera nos aglutinaba alrededor de esos proyectos, tanto de fútbol como de un centro cultural, donde había una biblioteca. Y en esa biblioteca, por supuesto, había muchas revistas, muchos libros sobre vida de santos. Y mis primeras lecturas básicamente comprendían las lecturas sobre vidas de santos y de historietas y de cómics. O sea, en la escuela yo traficaba historietas cómics. Era un lector, un peripatético lector. Como mi familia tenía también cerca del pueblo un campo, y muchas veces ir a buscar a los terneros para encerrarlo al piquete, para ordeñar al otro día, era ir caminando con una revista leyendo sin tropezarme y volver con los terneros. O sea que mi experiencia lectora muy atravesada por cómics, historia de santos, geografías, y también hay una presencia muy fuerte de las revistas de selecciones que compraba mi tía Lilú, que era es mi tía preferida, mi tía que en su casa tenía libros y revistas. Entonces ir a la casa de mi tía Lilú era ir a leer selecciones y los libros que traían esa revista. Es decir, por ejemplo, recuerdo Cumbres Borrascosas, un libro que en su momento me impactó. Además, me enorgullecía de haber leído un libro tan grande. Yo era un niño, no sé si tendría 9 o 10 años, y estaba leyendo una cosa así tan extensa y sentía que eso me generaba algún tipo de diferencia con mis semejantes. Supongo que eso se reactivó cuando accidentalmente me encontré con un libro de García Márquez, ya acá, estando en el 86, por ahí, 87, me despertó la curiosidad de saber qué era eso de la literatura, o alguien que había ganado un premio Nobel, no tenía idea de esas vicisitudes literarias, y de repente me encontré con El Otoño del Patriarca. Y ese libro realmente me partió la cabeza, un parteaguas, un partecabezas para mí, porque encontré otro modo de escritura, otro modo de decir las cosas, no a lo que yo estaba acostumbrado, que era una especie de un realismo más llano, ¿no? más escueto y más de trama. Y de repente eso que estaba en El Otoño del Patriarca, que quizás podía haber sido inspirado en un lugar de Colombia, yo lo leía estrictamente en Paraguay. Es decir, y esa movilidad poética de la novela es como que
me empezó a revisar todo y a tener una sed, una necesidad de recuperar el tiempo perdido, que también, dicho sea de paso, una de las primeras novelas que leí en esa época y que me generó las ganas de escribir. Hasta El otoño del patriarca era simplemente la sed de lectura, y con el Busca del tiempo perdido de Proust era la necesidad de escribir. La experiencia de escritura en la Patagonia, en Neuquén, yo no sé si una experiencia sea patagónica o no, es una experiencia personal, esta confluencia que de repente hace que nos encontremos con personas con quienes palpitamos las mismas necesidades y las mismas intensidades, las mismas complicidades también. Hizo que nos encontráramos con Hugo Álvarez, Ariel Petruccelli, fundamentalmente en la universidad, ya cuando volví a estudiar para terminar física. Él de humanidades, yo de ingeniería. Y alrededor de una revista que se llama Ahora qué pasa, del Centro de Estudiantes de Humanidades, nos encontramos para retomar ese proyecto. En el interín se nos ocurrían otras malicias, otras maldades, otra necesidad de expresar de otra manera, salir del acartonamiento de las maneras más institucionales de la escritura, y empezamos a escribir panfletos anónimos, y que fue como un ejercicio de escritura tremenda, porque además de liberador y de explorador, también era entender que esa inmediatez en cuanto a la repercusión nos hacía sentir que realmente estábamos haciendo algo que se necesitaba. Malicia, procacidad, un montón de cosas que ponían en voz cosas que no se podían decir en las formas más institucionales. Así surgió un panfleto anónimo, que ya ahora no es anónimo, pasado el tiempo, que generó bastante revuelo en el Comahue en el 95-96 del siglo pasado. Sabíamos que esa experiencia también tenía que ver con lo cerrado de la institución, es decir, códigos que de alguna manera uno tocaba y todo el mundo sabía de quiénes estamos hablando. Mencionar una camisa o un color de camisa era mencionar algo que todos compartían, códigos compartidos. Terminada la carrera en la universidad, nos encontramos con un campo más abierto, es decir, ejercíamos la docencia en un espacio abierto y el desafío era distinto. Y eso nos planteó, digamos, de qué manera intervenir. Necesitábamos intervenir en el terreno político y estético. Es decir, sin entrar un poco a dirimir la diferencia entre lo político y estético, todo lo estético era político y viceversa para nosotros. Era importantísimo el lenguaje, el modo y el qué, sin prelación. Así surgió otra experiencia de publicación, como la editorial El Fracaso, y la revista que se llamó entonces La Poronguita. Y con igual o más suceso quizás, porque eso implicó que más personas se acercaran a compartir el espacio. Muchas personas, Bruno Gali, Mauricio Surazzi, Pablo Escatiza, Fernando Lizárraga, un montón de personas, éramos de repente 20 o 30 personas participando de una u otra manera en esto. Y de ahí la ambición a una editorial que implicaba también la edición de los libros socializado, grupalmente, compartido todo el proceso, desde la corrección, de la discusión del texto, la corrección del texto, la diagramación del texto, la edición, la impresión y la distribución. Y esa distribución siempre se hacía también en las marchas, o sea que para nosotros la marcha era un lugar de socialización y donde compartíamos y distribuíamos esos libros. Así que bueno, esa experiencia se fue dando hasta cierto momento en donde los proyectos personales, como escribir libros, conspiraba contra ese espacio colectivo que demandaba mucho tiempo, pero realmente fue una escuela de escritura. Humberto Vaz da cuenta en su escritura de un registro técnico que propone recorridos intranquilizadores por zonas donde la poesía se percibe cómoda.
En el superpalo se sentía la preocupación, pero nadie piaba. Aprisionaba en el pecho un quebranto que más pesaba cuando menos se lo nombraba. Y ya no daba para los circunloquios y los retaseos de tema. Sabían agrios los comentarios sencillos que antes parecían graciosos. «Mire usted aquel tordillito, vecina, va pintando para parejero». Y la vecina, por respeto, acepta el comentario sin preguntar: ¿qué es un tordillito? ¿En qué se diferencia de un potrillito? ¿Qué es eso de parejero? Y en aras de mantener el rumor tibio que era viajar bajo el techo de paja del superpalo, busca retribuir la atención del vecino con algún otro comentario simple y gratuito como: ¿cómo? Mira en lontananza buscando un tema en compensación y descubre tantas cosas, como los girasoles que ablucionaban hacia el poniente. Y mientras piensa el modo de réplica al discurso ajeno, piensa si sería correcto decirle a un paisano que hablaba de parejero, tordillos y potrillos, en términos tan estirados como eso de ablucionaban. Y para no caer en la incomprensión ni parecer pedante, busca la alternativa expresiva y en el mismo acto siente caer en la demagogia campechana, en ese mimetismo infantil que subestima al interlocutor, como si solo una estuviera en condiciones de comprender al otro en su más plena manera de expresarse, pero que una, en cambio, debía estar ensayando poses verbales, pensar el diálogo didácticamente, dando a suponer que el mundo de representación de una es inaccesible a los comunes. Y para no irse en esas derivas, se busca otra cosa. Los eucaliptos alineados en ese cerrado orden de las marchas militares, que con el colectivo marchando parecían gigantes soldados de verde, marchando a pecho gentil y cabeza erguida en retrogradación. Pero se descubre entonces que no es solo el lenguaje o la terminología el problema, sino la manera de componer el horizonte. La elección de los objetos de nuestra atención, el rebusque de lo sutil o de lo concreto, de lo parecido o de lo distinto, lo que complica la comunicación con el hombre que seguía embelesado en el tordillito hipante que parecía confundir a su madre con el superpalo, porque iba galopando a la par del colectivo, relinchándolo como si no fuera un caballo completo, sino una cruza canina, un cusquito travieso y calcañero dedicado a corretear a cuanta cosa se moviera. Y metida en los batifondos de sus propios complejos, de repente una ve al paisano sumido en el paisaje que se reducía al animal y nada más. Se lo ve montado al tordillo. Allá va galopando en la pradera, en pelo y sin riendas, sombrero corrido sobre la espalda, los talones clavándole las berijas. Arre, arre, caballito, que no amaine el galope, saludando al colectivo con las manos en alto, libre en su silvestre alegría, y por más que una quiera languidecer en la contemplación del otro, no puede evitar la imagen de otro galope, el galope memorable del señor K. El galope del señor K que decía que si uno pudiera ser un piel roja, siempre alerta, cabalgando sobre un caballo veloz a través del viento, constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas porque no hacen falta riendas, y apenas viera ante sí que el campo era una pradera rasa, habrían desaparecido las crines y la cabeza del caballo. Y todo esto que el señor K pronosticaba en la evolución equina, en directa consonancia con las profecías del señor Darwin, y que parecía depender de que tan solo transcurrieran algunos miles de años, una lo veía plasmado en las ciudades, donde los caballos no solo prescindían de arreos, de cabezas y de crines, sino de las mismas praderas, de sus mismas extremidades y de los mismos pieles rojas. Hoy cabalgan estáticos sobre una articulación mecánica, con cojinetes y amortiguadores hidráulicos. Brincan en los salones arrieros ficticios, persiguen vacas binarias, agitan sombreros de largas cadenas carbonadas y ante eso, de un sopetón,
una comprende que retribuir la gentileza de un comentario pasajero no es necesariamente comentar otra cosa, sino mirar a través de los ojos del otro lo que está viendo. Mimetizarse con sus afectos y decirle que sí, que qué bonito caballito, aunque la palabra caballito le sonara al paisano un poco tonto, un poco infantil, pero que no había que olvidar que el paisano seguramente la registró a una como a otra y que esperaba solamente compartir y que no había que darle mucho rollo a la cuestión. Recuerdo una escena de pesca. Mi viejo, un cazador y un pescador empedernido, o sea, es alguien que de alguna manera heredó esta cultura básicamente de, no sé si indígena o no, él es hijo de un español y de una mestiza, mi abuela Práxede y mi abuelo Arturo. Pero mi hijo casi era un cazador-recolector, amante de la caza y la pesca. Y entonces tenía su equipo y su grupo y sus amistades que iban en camión a los fines de semana o varios días para cazar y pescar. Yo recuerdo un episodio donde iba en ese camión, al lado estaba mi papá, y yo estaba en el medio de mi papá y un amigo suyo, Don Totí del Puerto. Y yo era enano y Don Totí de alguna manera venía mirando mi cabeza y encontró que mi cabeza tenía 3 remolinos y sentenció como una especie de predestinación. Le dijo a mi papá, en guaraní le dijo, de salud, con y vagota. Tu hijo va a ser un vago, o sea, un tipo que va a viajar, un tipo inquieto. Tu hijo es un tipo que nunca va a quedar quieto. Y de alguna manera, no sé si con eso me tocó o me convenció de cuál era mi destino, o de alguna manera el destino ya estaba en mi cabeza con mis remolinos. Pero de ahí fue que yo insistiera tanto a mi mamá para irme del pueblo a los 12, 13 años, a donde sea. A los 12, 13 años me fui a mi pueblo, hice toda la secundaria en otra ciudad, y a los 17, 18 años insistí para irme del país, a donde sea, Brasil, Argentina. Y cuando por distintas razones, que es largo de explicar, me tocó estudiar en la Universidad del Comahue para estudiar ingeniería, yo no dudé. No me importaba dónde ni nada, yo tenía que irme. Y para mí el viaje en un principio era la fuga. De alguna manera me estaba fugando de una realidad, de un espacio, de un lugar donde algo de mí no cabía, no entraba. Ahora puedo decir que era la sensibilidad, una sociedad donde ciertas formas de sensibilidad, más en los varones, no caben. Y una vez que llegué acá, por más que intenté y regreso, encontré como mi lugar. Pero mi lugar no es ni la Patagonia, ni el Neuquén, no, esa fetichización del lugar no comparto, pero sí lo que construí y construimos con mis amigos y mis amigas. Ese espacio donde realmente logro manifestar, expresar y desarrollar lo que ni siquiera me doy cuenta que puedo hacer. Y para mí ese espacio es este lugar, el lugar donde se puede ser más allá de lo que se es. En el proceso del fracaso, en el proyecto de la editorial era como un proyecto colectivo, donde poníamos en juego también nuestra concepción socialista de la producción. Y yo de alguna manera ahí comprendí o conocí, desarrollé esto de lo que es el proceso de edición. Y ahí me hice cargo de la edición de mi propio libro, que fue uno de los últimos que se publicó en el fracaso, que se llama El Superpalo. Y realmente muy hermoso todo eso de compartir realmente los procesos colectivos, donde lo colectivo no es un sacrificio, sino que una manera de disfrute. Creo que eso hay una gran diferencia ahora como se siente en los procesos colectivos, que a veces siento que quienes participan en procesos colectivos lo hacen como una especie de sacrificio de lo personal y no del disfrute. Yo sigo sintiendo que lo colectivo es el lugar del disfrute y no del sacrificio.
Eso quizás cambió. Ya cuando ese primer grupo que habíamos formado se desmembró por distintas razones, distintos proyectos, después ya no encontré ese espacio donde se vivía la colectividad, lo colectivo, la producción de forma festiva. Sí, en espacio más bien de lectura, como los Lectuchupi que hace 20 años vengo sosteniendo, es un lugar donde sí se disfruta, pero no es tampoco un proyecto muy colectivo, más bien personal, de celebración compartida. Voy a leer un fragmento del señor Hug, básicamente una novela escrita por un insomne. Todo transcurre en un solo minuto, o sea, en el mismo minuto. Ni siquiera tiene la dimensión de un minuto, sino que es el instante de un minuto, a las 3:49. Helena dijo que estaba en nuestras manos, más específicamente en las mías, terminar con esa larga y penosa historia de traiciones, que han caducado las viejas formas de comprensión del mundo. Hasta ahora se creía que detrás de todo acontecimiento estaba la lucha encarnizada entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, que el mundo tenía épocas en las que preponderaba una u otra fuerza, y que la distancia simétrica e irreductible entre el bien y el mal hacía que el mundo se balanceara entre el sosiego y el terror. En la utopía ingenua de esta comprensión se encontraba un horizonte en el que la fusión del bien en el mal y viceversa desencadenaría la autoaniquilación de ambos y el surgimiento de la paz eterna. Helena y sus compañeras de enfermería creían que ya no eran las sombras aviesas del bien y del mal las que señoreaban los actos del mundo, sino otras, más inefables y tan poderosas como las ocultas que anidaban silenciosas en los recovecos de la materia. La fuerza del azar y de la causalidad. El azar es el reino de la libertad pura y de las contingencias. La causalidad es el de la necesidad y lo inevitable. Una se ciñe al caos, la otra fuerza al determinismo. Para la primera, las cosas ocurren porque ocurren, sin un deber, y en ese enhebramiento de hechos fortuitos y gratuitos se van trazando los rumbos que configuran la historia del mundo. Para la segunda fuerza, las cosas ocurren de manera causal e inequívoca, porque las energías subyacentes precipitan necesariamente los hechos hacia otro hecho, y el otro hecho hacia un nuevo hecho. Helena decía que la cercanía o fusión de ambos no lleva a la paz eterna, sino a algo completamente distinto e innombrable. Una explosión sin precedentes, que para el estado de cosas, con que uno y otro simplemente se rozaran los labios como sentía que estaba por suceder, el mundo convulsionaría. Y seguía ronroneando su teoría mientras me iba adormeciendo de que el beso entre el azar y la causalidad sería un beso fatídico y definitivo, sería el beso no de las muertes, sino de la muerte. Solo faltaba ese agente que propiciara el encuentro, esa especie de anticristo que llegaría para catalizar de una vez por todas el apocalipsis nuevo. Cuando terminó, ya había amanecido. Tocaron la puerta. Alguien de parte de Dragutin, un paquete. Preguntó cuál era el cuarto de Trifko. Doblando el pasillo, la segunda puerta a la izquierda. Con el paquete en la mano le di un tierno beso a Helena, le dije adiós y traspuse la puerta de la pensión. Intentaba registrar todo lo perceptible de esa mañana primaveral. Los brotes en las ramas desnudas, el vaho condensado sobre el río, los helechos entre las rocas y los musguitos en las paredes del muelle, el traqueteo de los carros lecheros cruzando el puente, los ventanales y las persianas, el ondular de las banderas en los frontispicios, el distante ulular de una sirena, perros, balidos de ovejas. Iba caminando por la vereda con la certeza de que eran mis últimos pasos. Trataba de no pensar en lo fatídico, sino en la luminosa mañana que mi accionar daría al pueblo. El eco de la voz de Helena hablando del agente catalizador del anticristo en mi cabeza. ¿Acaso hablaba de mí? No podía ser. El agente mencionado por ella era un anticristo, el propiciador de lo innombrable. Yo, en cambio,
Entregaba los rezagos de mi cuerpo podrido a la causa de mi pueblo. Me repetía a cada paso, ¿quién era? ¿Quién soy? Soy Gavrilo Princip, nacido en Oblaj, el día de San Gabriel del año de 1894. Estudié en Tuzla, luego en Sarajevo, ahora vengo de Belgrado, donde me uní a la joven Bosnia, bajo el manto de la mano negra. Mi padre es un cartero rural, mi madre ama de casa, tengo 19 años, soy uno de los 3 sobrevivientes de 9 hermanos. 3 de 9. Un 66% de mortalidad infantil en mi familia. En Viena, capital del imperio, un loco que leía a los griegos hablaba de ciertos complejos como redes que atrapaban a los niños. Hablaba de una pulsión sexual y de la relación edípica entre madre e hijos. Nosotros en la provincia ni a eso teníamos derecho. Nuestros únicos complejos son los de inutilidad y nuestras pulsiones las de sobrevivencia. No sé por qué sobreviví yo y no cualquiera de mis hermanos. No veo ni siento sustancia mejor en mi cuerpo que no tuvieran los demás. Mi cuerpo, como el de mis hermanos enterrados, también se pudre. La tuberculosis me carcome, miro mi cuerpo, mírenlo. ¿Quién podría dar 2 dinares por este cascajo de nervios que hace años viene consumiéndose? Soy un viejo prematuro. Sobrevivo porque el azar siempre se juega en lo inverosímil. Probablemente cualquiera de mis 6 hermanos que murieron al nacer hubiera merecido sobrevivir más que yo. Y no me considero un error de la naturaleza, sino el proyecto de la historia, esa parte de la que tan hermosamente habló Helena anoche. Seguramente la vida, Dios, el mundo o esta podrida Europa tiene una misión para mí. Hoy me siento esta podrida Europa de castas y de tradiciones que colisionan, esta bolsa de gato que es nuestra península y son los imperios y las naciones que a codazos se baten por las migajas que este pobre mundo aún puede dar. Yo soy la Europa, podrida, enferma, decadente, concebida en las penumbras de una noche de dolor y de hastío. En poco más van a fragmentarme los miembros lentamente hasta que harto de mí mismo, levantaré los ojos hacia el juez para pedirle que me claven en una mugrosa cruz y me quemen vivo. Mi cuerpo en llamas será una antorcha que guiará a mi pueblo por el camino de la libertad. Quiero ser, seré, soy el Cristo de los Balcanes. Hay algo que es muy fuerte en general cuando se escribe, que es la necesidad, cierta urgencia por ser reconocido y ser leído. A veces ser leído y ser reconocido como que están bastante solapados y no son la misma cosa. Quizás algunas frustraciones hacen que uno vaya cambiando su expectativa y creo que lo mejor es no tener expectativa en el momento de escribir. Eso libera mucho, libera totalmente incluso la escritura, cuando se sabe que nadie está esperando eso. Hacerse ilusiones con la edición en editoriales importantes también fue muy fuerte para mí. Y la búsqueda de encontrar editoriales es un proceso realmente tremendo, es un suplicio. Y encontrar a veces parece como una especie de milagro. Me pasó, creí que con esa edición de un libro mío en una editorial importante de Buenos Aires, que con eso ya estaba, que ya había ingresado en un lugar donde tranquilamente podía escribir y tiraba mis libros y que siempre iban a estar editores ahí esperando el último de Humberto Vaz. No, no pasa eso. Y por lo tanto, volver a recoger el piolín y decir, bueno, hay que volver a laburar y pensar el libro en todo su proceso. Volver a pensar más bien artesanalmente. El texto es una parte del libro. Es importante, esencial, tampoco quiero desmerecer, pero el libro es otro proceso social y también forma parte de la creatividad. Y creo que eso es un poco lo que estoy ahora pensando y tratando de llevar a cabo. Mi propia editorial. Están explotando todas las editoriales, cada autor es un editor por sí mismo, para bien y para mal. Es decir, pero también eso da cuenta de que las editoriales grandes son nichos económicos que no pueden dar cuenta de las experiencias literarias más genuinas. Así que escribir y editar para mí ahora forman parte del mismo proceso.
respecto a mi escritura, lo que yo puedo ver como mi proceso, las cosas que pude cambiar y las cosas que se mantienen aún, creo que sí hay un aprendizaje con respecto a ciertos problemas, ciertos ruidos en la escritura que sentía al principio, que es un poco el conocimiento del instrumento, conjugación, tiempo verbal de las personas, cómo de repente manejar una prosa que siempre tuvo ese impulso de ser frondosa, compleja, derivativa y con muchas divergencias, y para que se mantenga y no se pierda como un hilo que después se disuelve en un charco. Eso era como un gran desafío al principio. Eso sí creo que aprendí porque hay algo que sucedió simplemente que tiene que ver con esto, lo colectivo. En nuestro espacio siempre compartíamos, intercambiábamos lecturas, siempre sometíamos a la lectura del otro, de la otra, nuestros textos incipientes. Y cuando yo leía a mis amigos, amigas que estaban escribiendo, mis contemporáneos, ahí me daba cuenta de mis problemas en los textos ajenos. Entonces lo que sucedía es, en estas lecturas de textos que se estaban elaborando al mismo tiempo que yo estaba elaborando los míos, podía detectar en los otros textos mis problemas y podía de alguna manera reformular y podía, al volcarme sobre mi texto, no cometer esos errores. Esos son como conocimientos de la empiria, conocimientos prácticos. Eso me dio de alguna manera soltura para dar cuenta de algo que ya era un impulso al principio y que creo que sí, eso es constante. La importancia básicamente de mi escritura de la musicalidad, de la prosodia, de hacer que cada frase fuera un acontecimiento, que no sea una escritura tramada, o sea, que una escritura que prometa algo que va a suceder más adelante, que para mí eso es la escritura de trama, es decir, una promesa de un desenlace, sino que realmente lo que se está leyendo sea un disfrute en ese mismo momento, y para eso cada frase es una especie de trabajo de orfebrería, que se consiga o no es otra cosa, pero que de alguna manera trabajo eso, trabajo de que si algo está es porque es digno de estar ahí, no porque de alguna manera es un instrumento para pasar a lo siguiente. Mi ideal sería que nadie quisiera leer la siguiente frase. Los debates sobre género, para mí todos los debates son importantes, absolutamente todos son importantes. A mí lo que me preocupa es las cosas que no se debaten, o sea, las cosas que no están en el escenario. Porque a veces cuando nos embebemos en unos debates, si es género o no género, están retrillados o absorbe toda la escena y nos perdemos de las cosas que no están. Entonces, y hay unos debates que son absolutamente académicos, necesidades de la academia, de los papers, que no sé si hace la escritura. Yo no creo que para escribir se necesite deslindar bien qué significan los géneros. Es decir, es una praxis, es una pulsión erótica. Y conocer puede ser un instrumento material plástico para la escritura. Todo puede ser elemento para la escritura, a la condición de que entre como un elemento plástico de la escritura. Pero no la escritura al servicio de eso, sino que eso al servicio de la escritura, al servicio de la literatura, al servicio de la poesía. Es decir, el reino de la poesía, el reino de la literatura para mí está por encima de todas las cuestiones políticas, en el momento mismo. Si está algo como tema, como trama, es porque de alguna manera tiene una función armónica en la estructura, en el esquema, pero no porque quiero expresar una idea. La idea está porque es bella, no porque sea verdad. En todo caso, si es bella, es una manera de la verdad. En general, cuando escribo limpio mi casa. Siempre es un proceso de incomodidad, de encontrar ese momento donde se logra deshacerse de la eventualidad de la vida, de la cotidianidad, para entrar en el mundo que tiene sus propias demandas. Entrar a ese mundo de la escritura donde aparecen aires, espacios, voces, personajes. Entrar en esa dimensión implica deshacerse de esto, pero ese proceso para mí siempre es como muy lento y cada día es como una prueba. Y en ese momento, antes de entrar, de traspasar ese portal,
implica limpiar mi casa, barrer, limpiar los platos, dejar ordenadito. Cuando me doy cuenta ya estoy escribiendo. A veces dejo por la mitad la limpieza de una cacerola y me seco las manos porque se me surgió la idea. Pero de alguna manera la escritura también es caminar, también es hacer cosas. Hay un proceso. ¿Cómo fue con Gil Wolf? ¿Cómo? Nada puede saciar mi curiosidad, ni la explicitación detallada de cómo fue con Gil. Si algo se aproxima, es intentando seguir sus huellas yemales, salivales, seminales, rasqueteando las hendiduras por donde anduvieron sus manos y su... Me siento fuera de mí y por un capricho de voluntad tengo un arranque de virilidad desconocido. Ni la primera vez con mi finada Adelina sentí tal furor. No puedo sino desearla y desearla, y en esa repentina embriaguez me encuentro realizando acrobacias impensadas. Ponerme de rodillas y reptar hacia sus entrepiernas, lo que aún no es mi gesto más indómito, sino el clavar mi nariz entre los pliegues de su hendidura. Pero antes, mirarla de arriba abajo y de abajo hacia arriba, entornando mi cabeza según el capricho del recorrido de las comisuras, ver los labios entrecerrados en la inminente apertura, gotitas ambarinas que drenan resina de un árbol herido. Y en eso tengo la composición de una forma en la que nunca había reparado. Y no es un hueco, o agujero, u hoyo, o un punto oscuro, sino un hilo suelto. Una cuerdita abandonada sobre la piel corrugada, cuerdita que empieza a agitarse ante mi respiración, o simplemente a vibrar por cuenta propia ante mi proximidad. Y el hechizo de esta contemplación hace que me acerque más y más, hasta perder la perspectiva y la dimensión del todo y del todo. Y desaparezco de mi autopercepción para sentir a todas las dimensiones abatiéndose fuera y dentro mío. Y me encuentro ingresando nuevamente al dormitorio de mi madre. Y mi padre está o no está porque de repente es el mismo y ausente Gil Wolf. Y subo yo la colina de Coubert y desciendo agarrándome de la tupida hendidura de mi madre. Y en la pérdida más plena de todas las dimensiones, tengo la revelación silenciosa de que el lugar, más que origen, es de paso. El origen siempre está en otro lado. Por mi cabeza las chorradas y chorreaduras del universo, los espasmos y los orgasmos diferentes y uno a la vez. El deseo colapsa y abre grietas y puedo ver por las ranuras todo lo que pasó, está pasando y puedo pronosticar lo que va a pasar. Veo el todo y son muchos y reformulo mi expresión. Veo los todos y reparo en uno, un todo que se abre y se cierra con mayúsculas porque solo el transcurrir es llanura. Es el todo donde está también la palabra todo y también todo y todas sus declinaciones. Veo el estado que es todos los estados y no encuentro ningún punto como simiente inicial del todo, sino a las mismas banditas o cuerdas que vibran o oscilan alrededor de la forma irredenta que tiene la curva de la abertura de Coubert. Y veo que la cuerda vibra en todas las frecuencias conocidas y por conocer, hasta que una vibración impropia surge de su propia nada y la bandita se adhiere a una nueva frecuencia, pero la perturbación vuelve contra sí misma y se suelta. La bandita ya no es solo ella, o ella misma es la otra, algo así de confusa la escena. Son dos y cada una a su modo siguen vibrando y oscilando con lo propio y lo impropio de sus frecuencias y estallan y se forman más bandas y banditas, cuerdas, sogas, piolines que entran y salen en resonancia con ellas mismas y con las demás. Veo cómo empiezan a proliferar las cuerditas en una ampolla insuflada de sí misma, un aneurisma que estalla desde la mismidad del todo, conformando en lo desconocido manifiesto e inexistente lo conocido
y existente. Nacen los mundos ya desaparecidos, y de ellos los otros mundos, y entre ellos el nuestro, y en el nuestro veo la sopa primigenia, y a Oparín inclinado sobre ella con un gran cucharón para probarla. De su boca, de la de Oparín, salen globitos, burbujas, y dentro de las burbujas borbotea la palabra coacervado, y las banditas forman chispas, relámpagos, rayos y vapor sulfuroso que se agitan sobre los helechos, las araucarias y la mar embravecida. Salto montañas y piso un mar tieso y puedo verme caminando sobre él. Y puedo elegir arrojarme, y es lo mismo, y rodar sobre su cubierta de hule, y también es lo mismo. Y en la vera del río que desemboca en ese mar, veo a una joven llorar el desconsuelo de haberse acostado con su prometido. Y en su vientre ya late la certeza de que su aventura de virutas está pregnada en un coacervado. La joven invoca a los dioses para que le den la gracia de una idea que justificara lo injustificable. Sobre su cabeza las banditas forman el globo luminoso de la ocurrencia. Y con la alegría refulgiendo en su rostro, echóse a andar hacia su casa en el momento preciso en que la llaman. María, bandita tú eres. Me hincha mucho las pelotas la diferencia entre poesía y prosa. Parece que es un debate absurdo, improductivo y no tiene, para mí, y a eso tiro como una especie de piedra, no puedo fundamentar, pero digo, es como un eslogan. Toda prosa es poética. Y vengan de a miles. Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.